En esta clase vamos a trabajar la relación que tuvo el peronismo con la Iglesia y particularmente la que se desarrolló en el ámbito de la educación. Para eso debemos remitirnos a diciembre de 1943, cuando asume el gobierno de la dictadura, del golpe del GOU, donde en ese mismo mes, a fines de diciembre, se sanciona, es decir, se dicta un decreto por el cual comienzan a dictarse la materia de religión y o moral en todas las escuelas dependientes de la nación. Tanto religión como moral era lo que se dictaba para los estudiantes no católicos. Estas se dictaban con una carga horaria de 2 horas semanales en cada año de las escuelas de la nación. Esta medida tenía que ver y era muy acorde a los principios que había expresado el GOU de Grupos Oficiales Unidos al tomar el gobierno. Recuerden que uno de los problemas que ellos indicaban como graves de ese periodo era la falta de Dios en la escuela y su carácter de grupo de militares unidos anticomunista y ultracatólico, ¿no? Como conclusión a esta idea. En el primer gobierno de Perón, ya en el año 47, un grupo de decretos que provenían del periodo del gobierno militar fue transformado en ley. Entre ellos, se ratificó y se transformó en ley el decreto sobre enseñanza religiosa en las escuelas. El dictado en forma obligatoria de la materia en todas las escuelas pasó a ser tanto para las públicas, las privadas, postprimarias, secundarias y especiales del país. La norma, la ley de 1947, los padres debían manifestar en expresa oposición con la justificación de pertenecer a otra religión el caso de no querer que sus hijos asistieran a clases de religión católica. Estos alumnos debían asistir a clase de moral, que sin embargo contemplaba una formación de tipo religiosa. El plan de estudios de la asignatura moral, en ese plan se establecieron como contenidos, entre otros, la existencia del alma, el hombre como un ser espiritual, la noción de ser supremo, Dios autor de las cosas, etc. O sea que en el contenido también se está orientando hacia contenidos religiosos. Al respecto es muy interesante trabajar, leer el desarrollo que hace Susana Bianchi, que es uno de los textos elegidos junto con el de Lila Caimari, en esos trabajos que en la cátedra nosotros compartimos. Se analiza esta relación con la Iglesia y lo conflictivo y preocupante que era para los padres que no querían que sus hijos tuvieran la enseñanza de la religión, acceder a que no la tuvieran. En muchas de las expresiones o relatos posteriores de aquellos que, siendo jóvenes o niños, optaron por no tener la materia en religión, se encuentran todos estos detalles que era muy discriminador, muy sectario, eran los raros que no querían que tuvieran religión, y la mayoría de los consultados los padres decían que en realidad poco le importaba si tenían religión o no, que era muy engorroso que no la tuvieran, y en última instancia, o en último caso, mal no les iba a hacer. Entonces, más que religiosidad por parte de las familias, lo que había era una cuasi indiferencia, ¿sí? Salvo quienes tuvieran principios muy fuertes en contra de que le enseñaran religión. La enseñanza de la religión no fue tan negada, excepto por aquellos que defendían a ultranza la escuela laica. Bien, se crea entonces la Dirección Nacional de Educación Religiosa. En un momento se llamó Dirección General de Instrucción Religiosa, DINER, pero luego pasó a denominarse Dirección Nacional de Educación Religiosa, y los integrantes debían ser designados por el Poder Ejecutivo Nacional, aunque solo uno de ellos iba a ser a propuesta de una terna que llevaba el episcopado. Esto va a dar la pauta de que la de esta dirección iba a estar designada por la mayoría de los representantes del Poder Ejecutivo. Todos estos integrantes de la dirección debían ser ciudadanos católicos y argentinos. Esta dirección tenía la función
de asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en relación al cumplimiento de la ley y al régimen de enseñanza de la religión y de la moral, así como de mantener contacto con la autoridad eclesiástica en todos los asuntos relacionados con la implementación de la ley y todo lo que a esta le incumbiera. Se dispuso que serían los maestros de grado los que impartirían las clases de religión siempre que fueran católicos. Esto era para el nivel primario. Ya para el nivel secundario había otras exigencias que la Iglesia quería para la formación de quienes fueran los que dictaran la asignatura. La reglamentación tenía como interés, ¿sí?, que la religión fuera la columna vertebral de la educación, que todos los contenidos giraran en torno de ellas, ¿sí? Esta reglamentación restringía el poder de las autoridades eclesiásticas en materia religiosa, y dado que la conformación de esta dirección por integrantes no pertenecientes a la Iglesia iba, ¿sí?, a contramano de la aspiración de que toda la educación girara en torno, ¿sí?, a la religión. Por eso los grupos católicos democráticos no estaban satisfechos con esta normativa y no fueron quienes apoyaron al gobierno de Perón al respecto, y se expresaron siempre que tuvieron oportunidad en contra. Por supuesto que la implementación de la ley también trajo, ¿sí?, serias dificultades. Estas se derivaban de la fuerte formación laicista que los maestros tenían, ¿sí?, heredados por supuesto de la tradición de la ley 1420, así como la resistencia en las escuelas, que consideraban que la educación pública debía ser neutra en materia religiosa, tal como había sido desde su origen. Otra de las preocupaciones que va a ir en aumento a lo largo del gobierno del Perón, sobre todo acercándose ya a su segundo gobierno, va a ser la exaltación de la figura tanto de Eva como de Perón, e incluso al punto de asimilarlos, articularlos con las imágenes de los personajes de la religión católica. Además, dada esta conformación, por un lado la conformación del DINER, que no satisfacía a los grupos católicos, ya los libros de texto que se impusieron en el segundo periodo del gobierno de Perón, exaltando las figuras, asimilándolas, ¿sí?, a la santidad. Esto se va a exacerbar más aún luego de la muerte de Eva Perón, que fue un personaje político central en la vida del peronismo. La santificación de su figura y la declaración de su persona como jefa espiritual fue alentando cada vez más la reticencia, el resquemor y de la Iglesia y de los grupos eclesiásticos. La doctrina nacional justicialista, la que elaboró el peronismo, ¿sí?, estuvo desde su origen acorde, coherente con la religión, porque la educación religiosa era pertinente y adecuada al desenvolvimiento y difusión de la doctrina peronista, que ya era doctrina nacional, y favorecía el ejercicio de las prácticas políticas que se correspondían con la doctrina. Entonces, ¿dónde estaba el problema? No en que coincidieran, sino en el uso político, en la expansión y en el ejercicio del poder que iba a permitir, o para la Iglesia o para el peronismo, esta formación discursiva de una educación religiosa, de una sociedad religiosa y de una nación católica. Una vez que el peronismo, ahora vamos a ver cómo se va degradando esta relación hasta convertirse en clara oposición conflictiva, ¿sí? Por eso, una vez que el peronismo rompe sus lazos con la Iglesia Católica, ¿sí?, la enseñanza de la educación religiosa fue derogada en el año 55 y no fue repuesta por ninguno de los gobiernos que lo sucedieron, ni de facto ni democráticos. Pero, ¿sí?, aquí lo analiza Bianchi, lo analiza Caimari, que va a haber un cambio de estrategia, ¿sí?, del nacionalismo católico en relación a qué espacios va a exigir, ¿sí?, como si la educación a través de las escuelas o no.
El nacionalismo católico, van a decir estas autoras, perdió la pelea de utilizar las instituciones públicas como vehículo de formación religiosa. Sin embargo, ¿sí? No dejaron de pelear por el espacio que querían en la sociedad, en la enseñanza y difusión de la religión. Dieron su campo de batalla de otra manera. Pero entonces fue así como consiguieron en el año 1947 una ley que establecía el aporte del Estado. Así comenzó entonces a subvencionar el Estado a la educación privada confesional, con la justificación de que pudieran equipararse el salario de los docentes con el de las escuelas públicas. Pero esa tradición, ¿sí? Esa situación de subvencionar con el argumento del reparto proporcional de los fondos públicos no fue vuelta atrás en adelante. Entonces, este cambio de estrategia del nacionalismo católico constituyó un puntapié inicial, ¿sí? De este cambio de estrategias que continuaron, como decíamos, lucharían por conseguir los recursos del Estado cada vez más. Vamos a ver cómo en el periodo siguiente no solo se va a mantener la cuestión de subsidiar, sino también de emitir títulos universitarios. Pero en esta instancia, por primera vez en la Argentina, en la historia del sistema educativo argentino, se dispuso que el Estado pudiese contribuir económicamente al pago de los sueldos privados. Se abre claramente, ¿sí? A partir de 1952, un franco proceso de enfrentamiento entre Perón y la Iglesia, y va a ser uno de los motivos, este enfrentamiento y los sucesos que ahora vamos a sintetizar brevemente, van a ser uno de los puntos álgidos que desemboca en la caída de Perón. No el único, pero no menos importante, este conflicto con la Iglesia, por lo cual siempre nosotros recomendamos que la producción, por ejemplo la que ahora compartiremos, que es la de Canal Encuentro en relación a los años peronistas, son producciones interesantes desde el punto de vista de la gráfica y de los documentos de la época, que recomendamos. Ahí también se detallan, y la imagen, ¿sí? Y las grabaciones de la época son muy útiles al respecto. Bueno, pero sintetizando esta relación que comienza con una fuerte unión y luego desembocan en enfrentamiento, podemos decir que si bien el primer peronismo, ¿sí? en un primer momento mantuvieron vínculos estrechos, ¿sí? Estos fueron paulatinamente debilitándose. ¿Qué hizo Perón a favor? Sostuvo la ley de enseñanza religiosa en las escuelas, duplicó los aportes estatales para sostener el culto. Recuerden que el culto se sostiene, ¿sí? Del Estado. Por ejemplo, favoreció a la Iglesia con el incremento entre el 50 y el 100% de los salarios del personal eclesiástico que paga el Estado. Le duplicó el número de cargos pagos y múltiples subsidios para peregrinaciones, viajes al extranjero, reparaciones edilicias, conservación y construcción de edificios, etc. A su vez, Perón limitó la acción de otros cultos, especialmente los protestantes, a través del flamante Registro Nacional de Cultos. Sin embargo, a partir de 1950, comenzaron las diferencias progresivas entre Perón y los sacerdotes católicos del culto católico apostólico romano. Existía el rumor de una decepción que tenía la Iglesia católica, porque en 1949, en la instancia de reforma de la Constitución Nacional, la reforma de 1949, que ahora vamos a explicar en nuestra próxima clase, los logros que pretendía la Iglesia no se vieron reflejados en la jerarquía constitucional. Luego ocurrió, con mayor descontento, ¿sí?, de los obispos, porque consideraron a Perón en una actitud grave de inacción ante la actividad de espiritistas y evangélicos que, habiendo obtenido el permiso para ejercer libremente su culto, organizaban numerosos actos, ¿sí?, en grandes
en grandes estadios y eventos muy importantes, lo cual la Iglesia se enojó mucho con Perón por no haberlos prohibido o al menos negado. Sin embargo, el origen de los desencuentros parece ser que tuvo su mayor punto álgido con la labor de la Fundación Eva Perón, ¿sí?, que opacó a las organizaciones de beneficencia de la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, la aparición del Partido Demócrata Cristiano, que es una organización política que nace en el seno de la Iglesia para tener una participación certera y activa en el ámbito de los partidos políticos, más la acción y difusión de la Acción Católica, entidad creada dentro de la Iglesia en la década anterior, en 1934, recuerden que lo vimos en la clase, que era el brazo laico de la Iglesia Católica. Ambas acciones, ¿sí?, inquietaron a Perón, mientras que la Iglesia sentía que la política de adoctrinamiento peronista entre militares, funcionarios y estudiantes primarios y secundarios invadía un área que sentía como propia, ¿sí? Entonces, Perón se preocupaba por estas dos creaciones y actividades fuertes, y la Iglesia a la vez veía cómo, ¿sí?, las estrategias de peronización eran cada vez más expansivas, abarcaban más ámbitos y todo el área, ¿sí?, todas las áreas de la sociedad, a través del adoctrinamiento y la fuerte actividad de Eva Perón. La Fundación Eva Perón, ¿no?, como fuerte conflicto, fuerte origen y fuerte punto conflictivo entre la Iglesia. La Fundación Eva Perón tuvo una labor inolvidable en el sentido de que sentó claramente un antes y un después en lo que era la política social, y se dio en dos planos principales. Tanto la fundación como obra como creación de Eva Perón tuvo luego su apoyo con la creación del Partido Peronista Femenino que lideraba Eva, y luego una amplísima acción en el ámbito social. En cuanto a lo político, tuvo que ver con el impulso que dio Eva a la sanción de la ley del sufragio femenino en 1947. En el plano social, fue su fuerte presencia con la dirección de la entidad, que fue la Fundación, que era la contracara, la antítesis, lo opuesto a la sociedad de beneficencia, ¿sí? La Fundación de Ayuda Social respondió, ¿sí?, a la sociedad de beneficencia, se llamaba María Eva Duarte de Perón, luego fue Fundación Eva Perón a secas, se creó por un decreto el 19 de junio de 1948. Y en esta oposición es donde vamos a ver nosotros cómo hay un cambio radical, diríamos un cambio fuerte de contenido y de concepto. Recordamos nosotros que vimos la creación en 1823 en el ámbito rivadaviano, ustedes recordarán de lo que fue la sociedad de beneficencia. Desde su origen estuvo esta institución a cargo de mujeres de la élite o ligadas a los gobiernos o bien posicionadas económicamente, con peso político. Se fue transformando en una entidad dirigida por las damas y las señoras de la oligarquía, y que a la vez fue dándole a esta institución una impronta, ¿sí?, de carácter benéfico caritativo, que tuvo a su cargo escuelas, hospitales, lugares de asilos y niños de huérfanos, y perduró hasta 1948. En 1948 cuenta la leyenda, ¿sí?, no tengo bibliografía al respecto, pero es muy conocido, que hubo un enfrentamiento claro porque la presidencia de la sociedad de beneficencia, que era el lugar más honorario que tenía, la ejercía la primera dama, pero justamente con el peronismo la primera dama, que era Eva Perón, tenía antecedentes personales que no eran muy bien vistos por estas damas de alta sociedad, y a la vez, ¿sí?, el tema de que Perón había tenido un primer matrimonio y que sea la esposa legalmente y a los ojos de la Iglesia y de toda esta sociedad conservadora no era bien vista. Entonces Eva desafía a las señoras de la alta sociedad proponiéndoles que la
presidenta de la Sociedad de Beneficencia fuera su madre. Por supuesto, el escándalo y la negación de las señoras de esta alta sociedad, que dijeron que no, fue un enfrentamiento directo con Eva, y la solución fue, pues bien, se cierra la Sociedad de Beneficencia, y todo esto va a pasar a ser, ¿sí?, la acción de la Fundación Eva Perón. En los discursos de Eva y en las acciones de Eva les corre el sentido, le corre el significante caridad, beneficencia, y lo pasa, ¿sí?, al eje de la justicia distributiva y de la justicia social. Esto para la Iglesia fue un fuerte golpe, no solo en el sentido de lo que significaba la sociedad de beneficencia y la caridad de las damas, sino que le quitaba, ¿sí?, este fuerte poder que tiene el concepto caritativo en términos del dogma religioso, y lo ubicaba en el punto político central de la justicia distributiva. Por eso los conceptos que van a estar en pugna, que van a disputar un significado en este sentido, es caridad o justicia social, sociedad de beneficencia como institución, o Fundación Eva Perón. Uno de los lemas que se difundieron y que difundía Eva Perón justamente era: donde hay una necesidad, hay un derecho. Y bueno, acá hay una obra que es muy extensa y es muy interesante, y todos aquellos que tengan algún abuelo en este periodo y pueda dar cuenta de ello, van a escuchar que van a estar muy acorde con la política de Eva Perón o muy en contra. No hubo en esta época espacios intermedios de análisis de una política social, de una política distributiva, ¿no? Era o adoctrinamiento, ¿sí?, o el amor total a Eva, porque fue una obra realmente muy grande, ¿no?, en términos sanitarios, protección a la niñez, a la mujer y a la ancianidad. Esto como primer síntesis. Además, abrió espacios que hasta ese momento estaban desconocidos para grandes sectores de la sociedad, como lo que era el turismo, lo que era el mar, lo que era el deporte organizado. Y la idea era que alcanzara todos los rincones del país, ¿sí?, además de la construcción de viviendas para familias obreras, policlínicos, escuelas hogares, hogares de ancianos, ¿no? En todos los pueblos de la provincia había un hogar de anciano estatal, que luego fue dependiendo de las municipalidades, pero la expansión tenía que ver con esto. Y esto era quitar del ámbito de la Iglesia tradicionales esferas de poder, ¿sí?, y llevarlas al de la sociedad civil. La creación de ciudades infantiles, ¿no? Una, la famosa, la República de los Niños en La Plata, que era una vida republicana y democrática a través del juego, es bellísima. Otra, en Tucumán, la construcción de las ciudades universitarias de Tucumán y Córdoba, que son realmente bellas, los que tengan la oportunidad de conocer la ciudad universitaria cordobesa, la tucumana, que son campus hermosos. Los edificios de esta época que se mantienen todavía manteniéndolos históricamente, como las primeras construcciones de la ciudad universitaria, que contrastan con las modernas, siguen siendo bellísimos edificios, y puestos en un lugar también, ¿no?, es muy interesante como desarrollo de la universidad, a pesar de que vamos a ver en la próxima clase la mala relación que tuvieron constantemente. ¿Cómo se financiaba todo esto? Bueno, y acá estaba la discusión del origen de los fondos, si el Estado debía o no todo esto. El aporte de los trabajadores sindicalizados, todos los sindicatos aportaban, y cada uno de los sindicalizados, con fondos que iban a la Fundación Eva Perón. Esto fue fuertemente criticado por la oposición o los llamados gorilas, en los cuales era una amplia gama que incluía desde la izquierda a los conservadores, que esto generaba clientelismo, que esto era la dádiva estatal. Otra fuente eran otra fuente de ingresos, ¿no?, el porcentaje de las entradas de los hipódromos, de los cines, la ganancia de lotería, casino, también aportes de instituciones privadas, subsidios estatales y nacionales, eran como partidas de dinero especialmente dadas. Y en 1975, el gobierno peronista, la autoridad de facto, ¿no?, la Revolución Libertadora, procedió a disolver la situación y a investigar, ¿sí?,
qué pasaba con los fondos y si había irregularidades en la distribución de los fondos. Bien, seguimos con los elementos que dieron también lugar a fuertes conflictos con la Iglesia. Entre ellos fue en el 54 la sanción de la ley de divorcio. Esta ley de divorcio le trajo muchísimas discusiones y fue derogada casi inmediatamente, duró 2 años nada más, porque ya caído el gobierno peronista fue nuevamente prohibido el divorcio. Bueno, ¿cuáles fueron algunas de las medidas que profundizaron el conflicto con la Iglesia? Una de ellas fue la llamada legalización de la prostitución. En diciembre de 1954 se publicó un decreto que luego se fue ratificado por ley, en el cual decía que la prostitución volvía a ser legal sin perder algunos reglamentos. En realidad se establecía la habilitación y despenalización de los prostíbulos o casas de tolerancia. Este decreto establecía que los locales destinados a casas de prostitución debían de tener una previa autorización de la municipalidad correspondiente para funcionar. La Iglesia puso el grito en el cielo. También en 1954, ya como uno de las idas y venidas en esta lucha entre la Iglesia y Perón, se abolió la educación religiosa en las escuelas, eliminó por decreto la dirección de enseñanza religiosa en el Ministerio de Educación y dejó cesante a todos los profesores de esa materia, que eran para el nivel medio, porque en la primaria la daban las maestras del grado, pero para el nivel medio, ustedes lo van a ver con mayor foco que en el texto de Bianchi, cómo ¿sí? se crean los institutos de enseñanza y formación religiosa para estos docentes. Bueno, quedan todos cesantes cuando se prohíbe la enseñanza de la religión nuevamente. Y aquí vienen unos conflictos también, que ustedes van a poder ver en imágenes, en el documental que vamos a compartir. ¿Sí? Hubo una gran manifestación por una celebración de Corpus Christi, pero se había prohibido, ¿sí? Se hizo de todas maneras en forma masiva, ¿sí? por todos los católicos frente a la catedral, y esa manifestación, que fue una de las más grandes en contra del peronismo, porque unió a todo el arco peronista más allá de los católicos, pero esta prohibición de hacerlo les generó esa reacción, terminó con un confuso episodio, ¿sí? que tiene que ver con la quema de una bandera y la reacción luego de atacar las iglesias. Estos detalles de enfrentamiento son mucho más interesantes que los vean, ¿sí? en el documental. Pero seguimos con otros motivos, como por ejemplo, se introdujo en las escuelas la lectura obligatoria en todos los niveles de los textos. Perón y Evita nos aman y La razón de mi vida, que fue después de la muerte de Eva Perón, se introdujo el libro de las ideas de ella como lectura obligatoria, que la mayoría de los estudiosos en el tema, habiendo hecho incluso sondeos, entrevistas, no recuerdan tanto la importancia de haberse cumplido o no, ¿sí? Era más reactiva la idea de la obligación que el cumplimiento, que fue relativo, ¿sí? en la mayoría de las escuelas. Incorporó en el secundario la materia cultura y ciudadanía, ¿sí? que fue acusada de una propaganda del gobierno. En 1954 ya estalla el grave conflicto con la Iglesia a causa de la prédica cada vez más críticas de los sacerdotes y de la respuesta que fue dando también Perón, cerrando periódicos católicos, acusando públicamente a sacerdotes y demás. Bueno, ya para 1955 esta marcha de Corpus Christi fue uno de los puntos claves que luego desembocó la totalidad, ¿sí? del enfrentamiento. En 1955 Perón intentó pacificar la situación, pero la oposición no aceptó la oferta, la cual se endureció. La oposición endureció cada vez más su oposición al gobierno.
y el 16 de septiembre de 1955 un nuevo movimiento militar, apoyado por comandos civiles armados, produjo finalmente la caída de Perón, ¿sí?, con el general Menéndez. El golpe de Estado del 1955 fue encabezado por el general Lonardi a nivel nacional, Menéndez en Córdoba, un nacionalista católico que había dejado el peronismo como consecuencia del conflicto de Perón y la Iglesia. En relación a la crisis económica, que es uno de los factores desencadenantes también de la caída de Perón, lo vemos en una próxima clase.